Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a María Macaya. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues feliz de estar aquí, Oriol. O sea que muchas gracias por invitarme. El placer también es mutuo. En primer lugar, te presento. Decir que llevas más de 20 años de experiencia en yoga y más de 10 años también trabajando con el trauma. Estás especializada en terapias como el Compassionate Inquiry y el yoga sensible al trauma, y además también cuentas con estudios en neurociencias y escritura creativa. En 2016 fundaste la Fundación Radica, que está dedicada a la salud mental y al trauma. Además, también eres la autora de la obra Yoga Sensible al Trauma, sanando desde el interior. Una obra que aquí tenemos, que está también calentita, ¿no? Lleva también relativamente poco tiempo, ¿no? Está en librerías desde hace poquito, ¿no? Sí, salió el 9 de octubre. Toma ya, o sea que está casi casi salida del horno. Me Sí. gustaría empezar, María, conociendo la historia de este libro. ¿Cómo surgió la propuesta de escribir este libro, esta obra? Cuéntanos. Pues como dices, llevo trabajando desde Radica en lo que es trauma y yoga sensible al trauma. Radica nació por el yoga sensible al trauma Qué bueno. y no hay ningún libro en castellano que ofrezca esto y que hablase del tema. Y tampoco encontraba libros que hablasen del trauma o cómo trabajar desde el cuerpo desde una forma accesible, o sea, que una forma que fuese un lenguaje para todos y pudiese leerlo. De hecho, hasta las personas que hacen yoga o no hacen yoga, que saben de trauma, no saben de trauma, realmente era una intención de acercar tanto el trauma como el yoga sensible al trauma. Qué bueno, está genial. Para la gente que a lo mejor no conoce, porque a lo mejor la gente le suena el yoga, ¿no? El yoga es una Ujú. práctica que hace a lo mejor pues 50 o 60 años no se hablaba tanto, pero ahora yo creo que ya está muy extendida. Yo no sé, pero yo vivo en un pueblo al lado de Barcelona y aquí está lleno de centros de yoga. Con lo cual a la gente le suena el yoga, pero ¿yoga sensible al trauma? Pues, o sea, que primero podemos definir yoga, porque Venga, desafortunadamente no todos, o sea, que el yoga no sabemos que es una práctica sí, milenaria que viene de la India sí. y el yoga que practicamos aquí en Occidente no siempre lo considero yoga, ¿no? Sí, Ayer, a veces justo se fue ha ayer, antes de distorsionado. ayer, estaba comiendo con una amiga mía que es muy yogi y que ¿Vale? está muy embarazada y me dice, ¿ves, Vale. María? Entonces ahora mi práctica de yoga pues no es tan buena. Y digo, no, al revés, probablemente es mejor. O sea, que si Mm, realmente vamos a la raíz de lo que es el yoga, o sea, sí, que si el yoga es estar presente, estar en contacto con tu cuerpo y mover tu cuerpo para crear esa conciencia, entonces correcto. probablemente estás con una práctica mucho más avanzada. A lo mejor no consigues ponerte tanto el pie detrás de la cabeza, pero es que eso a mí no me importa, Claro, ¿no? Y entonces sí que hay sí, una, sí. hay una definición que hemos entendido en Occidente del yoga que ha perdido una parte importante de lo que es el Sí. yoga. A mí me da la impresión también, María, que es como muy estético. Ahora me corriges, Sí. si no, pero creo que con las redes sociales ha habido un yoga que es el yoga postureo, ¿no? Y no es la postura, sino es el postureo. El, mira que puedo hacer este tipo de posición, esa sana, y la gente, claro, flipa porque dice, wow, qué pasada, pero no es esa parte quizá más espiritual, ¿no? Que tendría el origen Claro, hindú o de la India. sí, sí, totalmente. O sea que el origen espiritual ahí no está y sí, entonces crea varios problemas porque el yoga ya en sí es una práctica que es un poco exclusiva. O sea ¿Vale? que no todo el mundo lo puede practicar porque se puede encontrar caro, por ejemplo. Sí, Y entonces eso ya es un problema, sí, que es lo que, una cosa que queremos acceder desde Radical. Y la correcto. otra es que de repente también se vuelve inaccesible porque tienes que ser una cosa delgadita y que te puedes poner el pie detrás de la cabeza porque si no, ya no puedes hacer yoga. Es así. Entonces, realmente es una cosa que a lo mejor notas en mi voz que me cuesta mucho y Ya. algo que sin duda quiero cambiar la visión de ello. Totalmente. Con lo cual hemos de entender un yoga que está más versado a realmente a un trabajo de introspección, un trabajo profundo, un trabajo también de conciencia corporal, esa parte más espiritual, es decir, ese yoga realmente con los orígenes o las bases de cómo fue fundado. Exacto. Y entonces ese yoga, ¿cómo fue fundado? La parte espiritual desde yoga sensible al trauma Ujú. no se trabaja tanto. Dependiendo de la definición que tienes de espiritual, pero nuestro enfoque es más como volver a colocarte en el presente, volver a Vale. colocarte con tu cuerpo, volver a colocarte con tu sistema nervioso, de reconocerlo, de poder trabajar con él Ujú. y poder, es más una cosa interna que no hacia algo superior, ¿vale? Ujú. Eh, pero sin duda las partes originales de presencia, contacto con tu cuerpo como vehículo que tenemos Ujú. para viajar.
entender, expresarnos en este mundo. Correcto. Sin duda es la herramienta del yoga sensible al trauma, parte de ahí. Ujú. Entonces podemos entender que el yoga sensible al trauma es una práctica que va destinada sobre todo a la sanación. Igual que el yoga no tiene por qué, ¿no? El yoga puede ser una práctica meditativa, de postureo, social, puede ser una práctica, pues no sé, para estar en forma, ¿no? Depende de cada uno, pues como lo que busque, ¿no? Pero sí que el yoga sensible al trauma va en esta línea, ¿no? Va en la línea de la sanación. Efectivamente, por eso se creó, está basado en evidencia, o sea que se han hecho estudios para Ujú. poder crearlo, para realmente crear una práctica que no solamente tiene que ver con la práctica, tiene mucho que ver también con cómo interactuamos facilitadores y practicantes y cómo se crea el ambiente. O sea que no Qué bueno. solamente es el movimiento físico en sí, Ujú. sino todo el entorno social también que lo acompaña, sabiendo que, ¿no? Que tú también estás especializado en Sí, trauma sí, sí. que, que la sanación, que la herida más grande ocurre entre Correcto. personas y la sanación Exacto. más Hay una, importante ocurre entre Exacto. personas. Hay una parte también de cuando alguien recibe un trauma, normalmente hay un mecanismo de defensa de aislamiento, Mm, de ostracismo, de encerrarse, ¿no? Y entonces eso también está estudiado que lo que nos sana también es la vinculación, ¿no? Es totalmente. esa relación de seguridad, de confianza, como esos seres mamíferos que somos. Sí, exactamente. Con lo cual aquí lo Exactamente. vinculáis sobre todo con esa práctica del yoga que está sensible al trauma o que es tipo de metodología, pero en la que también participa o hay una serie de vinculaciones con gente en un entorno seguro, estable, confiable. Exacto. O sea que el yoga sensible al trauma depende tanto de la conexión con uno mismo, que también ¿Vale? se pierde en trauma, Sí, correcto. como con la conexión con otros. Exacto, porque con el ayuno de un trauma, ¿no? Eso también aparece en el libro y lo detallas muy bien. Es esa parte también como de mecanismo de defensa, de desconexión también, ¿no? De cuando la emoción es Sí, tan dura o tan fuerte que debemos como de alguna forma sofocar ese dolor como sea, con disociación, desconexión, todos los mecanismos de defensa que podamos llegar a imaginar. exacto, totalmente. Sí, desconectar del cuerpo es uno de los síntomas principales del Totalmente. trauma porque hay tanta cosa ahí, no solamente porque haya ocurrido algo ahí, porque Ujú. a lo mejor la gente puede pensar, ah, pues debe ser porque les pasó algo en el cuerpo, ¿no? Una enfermedad, un ataque, un accidente. Pero no es necesariamente solo por eso. También No. emocionalmente, las emociones originan en el cuerpo Mm. y cuando se vuelven abrumadoras, pues mentalmente desconectamos de toda la información que tenemos Es ahí así. guardada. En el libro María que tenemos aquí, estamos hablando de yoga sensible al trauma, una obra que también desde aquí recomendamos. Podemos ver que hay toda una serie de pasos, hay una serie de metodologías, hay una serie digamos, de etapas que la persona puede ir también haciendo para que la gente también se ubique sin hacer muchos spoilers. Podríamos también compartir ahora con la audiencia cómo sería un proceso o al menos una práctica de yoga sensible al trauma a nivel general, sin entrar quizá en detalles de qué tipo de traumas, más a nivel quizá global. O sea que yo creo que a lo que me estás llevando, pero no estoy segura, o sea que corrígeme si no es a los Sí, sí. pilares A del los yoga pilares, sensible al correcto. trauma, Vamos a los ¿verdad? pilares. ¿A cómo sería ¿No? una Porque sesión? que Sí, no diría que es una cosa que ocurre de forma secuencial, sino que todo ocurre siempre, sí, 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 ¿verdad? sí. Entonces, los 7 pilares son la seguridad, cultivar la seguridad. Muy bien. Perdemos la seguridad en trauma y solamente en trauma, solamente en seguridad podremos sanar, podremos explorar, podemos experimentar, podremos conectar, Ujú. jugar, todo, ¿no? Vale. Entonces, aprender. Entonces, la seguridad, cómo cultivar la seguridad, tanto interna como alrededor mío. Ujú. El segundo sería las opciones, que es algo Vale. que siempre sorprende mucho, que es que todos son opciones. O sea, que todas las guías que damos desde Yoga Sensible al Trauma es, a lo mejor quieres hacer esto o a lo mejor quieres hacer lo otro, ¿no? Ujú. Y es este empoderamiento de la persona que ha sufrido un trauma, Vale. que siente, en traumas sentimos que hemos perdido el poder ante algo. Es algo Ujú. más fuerte que yo, a lo que yo no puedo reaccionar. Y entonces esto ya se empieza a pasar al resto de tu vida. Además que ya sabes por leer mi libro que creo que en Ujú. general somos una sociedad bastante desempoderada Sí. y, y que vivimos bastante como maquinitas por lo que se nos guía, por la sociedad, por las reglas, etcétera. Entonces, desde las opciones, la intención es que vuelvas a empoderarte y Ujú. además que vuelvas a conectar con qué necesito yo y qué me va mejor a mí y Ujú. saber que tienes el derecho y el poder de responder a ello. Qué Entonces, bueno. eso sería lo segundo, seguridad, Muy bien. opciones. El tercero sería la conciencia sensorial, Ujú. tanto externa como interna, ¿no? O sea, que Ujú. tanto exterocepción, o sea, que cuando llego a un lugar, lo primero que hago es, sin darme cuenta, escanear el lugar, escanear las personas y decidir qué tal es este lugar para mí.
Aquí es Ujú. un lugar que me siento bien, que no me siento bien, que estoy segura, que no estoy segura, que me va a coger o que me va a rechazar, ¿no? Y entonces inmediatamente intento escanear para reconocer cómo me siento y entonces cuando estamos en trauma solamente buscamos los peligros. O sea que Ujú. dejamos de experimentar el mundo por completo y solamente buscamos las cuatro cosas que creemos pueden decirnos que efectivamente Exacto. este es un lugar peligroso. Exacto. Y Modo entonces, sobrevivencia. Estamos ahí sí, para que no nos coman y poder exacto. protegernos. Sí, sí. ¿No? Y entonces el cambiar y volver a pausar para decir, espérate, hay otras formas, puedes volver a experimentar, a mirar el mundo, a Claro. escuchar, sentir, para conocerlo de otra manera. Y luego internamente también la capacidad, como hemos hablado ya, de Ujú. conectar con nuestro cuerpo, de lo que hay ahí dentro, de la memoria implícita, de las emociones, de Correcto. cómo, que el dolor que puedo tener, el hambre que puedo tener, que también todo eso va con ello. Ujú. Y cuál es mi lugar en este mundo. O sea, que la Ujú. propiocepción cuál es el lugar de mi cuerpo, que es mi vehículo, dentro del mundo que me rodea, y saber que eso también puede cambiar, ¿no? Podemos Ujú. volvernos muy pequeñitos o muy tensos, ¿no? Y saber que de hecho hay otras formas de moverse en el mundo. Correcto. Con lo cual la idea es que una sesión, por ejemplo, de yoga esencial del trauma podría empezar con gente que a lo mejor pues, puede tener conciencia o no tanto de sus propios traumas, de sus propias dolencias, de sus propios Ujú. dolores, sus propias heridas, y a partir de aquí empezar con una serie de movimientos que sean propios como del yoga, pero con esa intención, ¿no? Justamente de conexión en la mirada interior para que la gente pueda realmente sentir, ¿no? El cuerpo y cómo se va manifestando poco a poco mientras ponemos la atención en que aparezca información, ¿no? Que pueda ser vinculada o no con el trauma. Sí, o sea que el trauma nos afecta, bueno, yo creo que casi todos, por no decir todos, tenemos algún tipo de trauma. Ujú. Sí, sí. Y no solamente es las cosas que pueden estar ahí guardadas, pero sobre todo cómo afecta mi comportamiento y mi entendimiento Correcto, del mundo hoy, correcto. ¿no? Porque lo que pasó yo no lo puedo cambiar, pero sí Sí. que puedo cambiar cómo entiendo el mundo hoy y cómo me muevo en el mundo, Ujú. cómo me relaciono con las personas. Entonces nosotros trabajamos solo desde el cuerpo, no hay habla cuando haces yoga sensible al trauma, no hay la parte cognitiva de Correcto. terapia, Porque si no trabajamos nos vamos al solamente, córtex, nos sí, vamos a la parte del exacto, neocórtex, de allí sí. ya se bloquea todo. O sea que sí que lo ideal es que haya una Sí, combinación de ambas cosas, ¿vale? sí, Terapia sí, cognitiva y yoga sensible al trauma es lo más eficaz sí, que sí, hay. sí. Pero nosotros la parte yoga sensible al trauma es solo desde el cuerpo y lo que trabajamos es, vamos a cambiar la perspectiva, vamos Claro, a reconocer la perspectiva y cambiarla y reconocer mi comportamiento y mi forma de moverme, lo que ya he llegado a creer que es mi identidad y correcto. cambiarlo en acción. O Exacto. sea, que no desde pienso esto, sino, vale, pues entonces yo creo que tengo que estar pequeña porque me siento que no soy importante. Exacto. Espera, ¿sabías que vamos a ofrecer de ocupar espacio? A ver qué Correcto. pasa, ¿no? Y a veces puede ser difícil. Todo el Claro. mundo piensa que por ser yoga es fácil, ¿no? Ya. Pero de hecho no siempre es Es fácil como porque, dejar. Sí, perdón, Didi. como decías, ¿no? Hemos incorporado muchos comportamientos y formas Sí, y reacciones que son las que nos han hecho poder sobrevivir, sí, poder sostener el dolor que tenemos. exacto. Y estos patrones de comportamiento que quizás nos están atando y no nos están dejando crecer, pero que nos han ayudado a poder sostener la situación que teníamos, eh, hay posibilidad de empezar a cambiarlas, hasta aquellas que no reconocemos que nos están limitando. Es como dejar que el propio cuerpo, ¿no? Nos hable, ¿no? Lo que decíamos también de esa parte más de memoria implícita, que el propio cuerpo se posicione de la forma en la que necesita expresar o contar la historia de ese trauma, ¿no? Ya sea pues una posición más de reclusión, una posición quizá más de estar pues tumbado o estar quizá más inclinado o quizá encorvado, ¿no? Si nos hable a nosotros y a nuestro cerebro, Exacto. ¿no? O sea que Sí, sí, la sí. postura mental y la postura corporal ocurren en el mismo lugar del cerebro. Totalmente. Si yo cambio mi postura corporal, Sí, cambio mi postura mental. correcto. Y ahí es donde trabajamos nosotros. O Así. sea que aparte de que la presencia plena sabe Sí, sí, y sí. estar en movimiento consciente va a cambiar la amígdala, que es mi central de Sí, alarmas, sí, sí. y o sea que va a ayudarme a concentrarme, que también está afectado en trauma, ¿no? Todo el neocórtex. Correcto. Pero la postura corporal y la postura mental, o sea que cómo yo me siento en este mundo, cómo veo el mundo, cómo entiendo el mundo, está directamente ligado a cómo me pongo. Y si cambio cómo pongo mi cuerpo, cambio mi postura mental.
Totalmente. Con lo cual la idea es que a medida que va cambiando esta postura corporal, ¿no? De una posición Ujú. que mejor está más vinculada a esa primera conexión directa con el trauma, hacemos que ese Sí, trauma también se vaya reprocesando porque la persona también va conectando también emocionalmente, ¿no? O sea, supongo que sí, hay gente que mientras está totalmente. haciendo las asanas o las posiciones o los movimientos que le puedan ir viniendo, pues se puede poner a llorar, a gritar, a expresar, ¿no? Aunque, lo que tú decías, ¿no? Intentando que no sea verbalmente o que no sea continuamente utilizando el lenguaje, ¿no? Sí, o sea que mira, justo esta mañana hemos ofrecido desde Radica una sesión de yoga sensible al trauma abierta al público Qué bueno. y una de las personas que estaba ahí nos ha comentado que le salían las lágrimas. Sí, Como facilitadores sí que es nuestra responsabilidad ir manejando la sala. O sea que yo no quiero que se abrume una persona y se ponga a gritar. claro, Tengo que poder detectar claro, cuando una persona está empezando a salir de su zona de confort y poder navegar con ello. claro. No dejar que salga más allá de lo que pueden controlar, Mm, ¿vale? Vamos a mover, vamos a conocerlo un pelín, pero lo suficiente para que lo puedas manejar y luego sepas que te puedes volver a regular. exacto. Sí, sí, que no haya tampoco quizá una reacción, una respuesta quizá que sea demasiado intensa como para que luego la persona no Exacto, pueda volver a autorregularse o a calmarse, claro. exacto, ¿no? Y entonces ahí ya no podemos trabajar porque salimos de la seguridad, salimos, ¿no? Y entonces Exacto, sí que como facilitadora mi responsabilidad sin duda es estar al tanto de qué está pasando y qué se está moviendo y totalmente. dentro de qué niveles voy a dejar que se mueva. Ahora también pensaba, María, que el hecho también de practicarlo en un grupo de personas, también supongo que ahí se genera un entorno de energía potente, porque al final cada uno está también con su propia historia, pero a la vez también sintiendo también la energía o la presencia de esos compañeros, compañeras, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante Mm, y va a depender, o sea, que algunas personas a lo mejor es mejor que empiecen a trabajar solamente con un facilitador claro, antes de entrar en grupo, ¿no? Dentro de este exacto. proceso de socialización y de integración, eh, los grupos funcionan bien, muy bien, sin duda, si son lugares donde ya están trabajando, por ejemplo, un despacho de psicólogos que ya hacen terapia en grupo Correcto. o organizaciones, por ejemplo, trabajamos con refugiados o trabajamos con personas con trastornos de alimentación, trabajamos con Ujú. distintos colectivos o personas sin techo que ya están yendo a una organización y están haciendo ya cosas juntos, ya se conocen. Mm, Entonces, ese trabajo de seguridad, porque la seguridad también es en ese grupo, se tiene que crear exacto. en ese Ya grupo. hay un Y vínculo. si no se conocen, tengo que asegurarme de crear un espacio donde no, a lo mejor no saben cómo se llaman, pero ya saben que todas las personas de la sala son personas seguras. Ujú, Y efectivamente, o sea que es muy interesante, por ejemplo, volviendo a las opciones. ujú, Todo el tema de, ¿no? Las opciones siempre damos dos o tres, pero ¿qué pasa con las opciones? Que también aprendes que puedes seguir perteneciendo a un grupo aunque elijas algo distinto a los demás. es así. O sea, que no tienes que ser igual, que no Mm, tienes que copiar, que no tienes, sino que para pertenecer puedes ser tú y aún así mm. pertenecer. Y eso es un gran aprendizaje también. Claro, es una forma también de sentir que estás haciendo tu propio proceso y además también con un Sí, entorno donde te sientes también acompañado o acompañada porque hay también una cierta conexión y también una cierta sensación de confort o de sentirte seguro, segura. exacto, de sentirte seguro y luego, pues sí, que sabes que todo el mundo que está en la sala también está en este proceso. Exacto, Eh, por totalmente. diferentes razones, a lo mejor, o en diferentes etapas, pero que todo el mundo se está acompañando, ¿no? Correcto, Sin jerarquías, sin nada, se están acompañando en este. Y entonces, pues esa soledad de la que has hablado antes, totalmente. también eso se trabaja así. Y a nivel de medición, María, no sé si hay alguna forma quizás de poder evidenciar si ese trauma quizás se ha reprocesado, se ha podido también de alguna forma liberar. Sé que, por ejemplo, en Brainspotting, que tienes también el prólogo de Mario Salvador, ¿no? Él también es un gran maestro del ámbito del trauma, ¿no? En Brainspotting, yo recuerdo, me forma también en Brainspotting, que se utilizaba mucho también la escala SUTS, ¿no? De unidades de perturbación, ¿no? De poder también ir viendo y sintiendo cómo va subiendo, bajando. No sé si quizá con el yoga sensible al trauma es quizá más subjetivo, es más una sensación de decir esto se ha liberado o creo que aún queda algo para trabajar. Un poquito, ¿cómo lo enfocáis esa parte? A ver, pues mira, el último estudio que se hizo desde una persona que colabora con nosotros en Radica Sí, se hizo desde la interocepción, esta vale, capacidad de conectar internamente con tu cuerpo. vale, Entonces, el estudio se hizo basado en eso, o sea, vale, qué capacidad de interocepción tenías. correcto. Es una de las cosas que es así como más medible. Sí, 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 sí. Los estudios sí que han mirado pues, los distintos aspectos del trauma y cómo estaban Muy de bien. presentes antes de la terapia de yoga sensible al trauma y Ujú, después. En general, sabemos que
terapia cognitiva más yoga sensible al trauma, Ujú. es más eficaz y la sanación es más duradera que Qué bueno. terapia sola o que terapia y medicación. Mm, muy bien, fantástico. Ujú. Y supongo que son procesos que relativamente pueden llegar a ser breves, ¿no? No es cuestión de años y años, ¿no? Supongo. No, o sea que, a ver, he podido trabajar con personas, a lo mejor he trabajado meses, aunque a lo mejor hasta la sanación estaba hecha ya antes, pero han querido seguir un tiempo más. Claro, Los estudios se han hecho principalmente con 6 y 8 semanas. muy bien, está muy bien. Con eso ya se ha visto esos cambios. Qué bueno, son las terapias que creo que Mario las mencionó como terapias del sistema límbico o también terapias con Ujú, una base también neurocientífica o provenientes ujú, también de las neurociencias exacto. porque justamente trabajamos, ¿no? En esos niveles quizá más profundos, niveles que no están tan en la parte del habla o la parte más Ujú, consciente. Esto me gusta porque también está abriendo una nueva corriente de terapias que van más allá quizá de lo que se ha estandarizado, ¿no? Porque la gran mayoría de terapias hoy en día a nivel de servicios de salud públicas acostumbran a estar muy vinculadas con cognitivo-conductual, ¿no? O con sistémica o con ujú. psicodinámica, pero a lo mejor también esto abre la puerta, ¿no? Que cada vez se plantee la opción de poder incorporar otro tipo de psicoterapias o terapias. Sí, sin duda, y estamos en conversaciones con hospitales para poder integrarlo pues, en los grupos psiquiátricos de adolescentes o de adultos para poder complementarlo. Claro, porque O sea también me que, conecto. repito, lo Sí, nuestro es terapia complementaria, ¿vale? totalmente, Y eso lo digo porque es fundamental. O sea que claro. si no puedes hacer nada más, pues el yoga te va a ayudar, pero por favor, si puedes, haz Claro, las dos que cosas. puedas tener pues cognitivo-conductual o Sí. brain spotting Sí, o sobre todo, pues una MDR. como, sí, hay algunos tipos de terapia que de por sí, ¿no? Pues Brain Spotting, Sí, MDR, Compassionate Inquiry, que sí, ya en el método de terapia incluye el cuerpo. Hay otras que claro. incluyen menos el cuerpo, Sí, ¿verdad? O sea que con sí, las sí, que sí. trabajamos mejor son con las que también incluyen el cuerpo, Totalmente. Sí, porque sí. ahí entonces es un matrimonio feliz. Sí, a mí en su momento me gustó mucho también cuando estuve formándome en el ámbito de brain spotting, que también lo ligo luego con lo que trabajáis a nivel del cuerpo, eran esos movimientos inacabados, ¿no? A veces había traumas que eran movimientos que no Mm, fueron del todo realizados, ¿no? Entonces era como acabar de desbloquear esa secuencia, ¿no? Como alguien que a lo mejor había tenido un atropello y sentía que no podía frenar el coche, ¿no? Y esas manos se quedaban ahí ancladas y luego la persona te decía, es que tengo como dolores psicosomáticos en los hombres, como todo esto contracturado, no por el accidente, sino por la parte emocional, pero te decían, ¿no? Es que me da la sensación como que no acabé de protegerme, no acabé de apartarme de ese vehículo, ¿no? Parece como muy surrealista, pero es así como funciona. totalmente, poner en movimiento, ¿no? O sea que Mario habla mucho de dar Sí, voz al estancado, pues exacto. nosotros es dar movimiento a lo Dar estancado. movimiento a los estancados. Qué bueno, me encanta, ¿eh? Esto Mm. es un eslogan para la sala, ¿eh? Para ponerlo ahí Sí. también. Está muy bien. Pero es esto, al Mm, final, la gente yo creo que vive muy desconectada del cuerpo. Es algo que yo, por ejemplo, he hecho muchas veces el experimento cuando doy alguna conferencia o charla, muchas veces pregunto, ¿no? ¿Cuántos aquí tenéis dolores de cervicales, dolores de lumbalgia, dolores de espalda? Y que no hayan sido accidentes, obviamente, que sean causas físicas, ¿no? Y te sorprendes realmente la de gente que tiene dolores psicosomáticos. sí, bueno, sí, totalmente, ¿no? Está el libro este de Amor de cuando el cuerpo dice que no, Exacto. pero, pero sí, y también te sorprende cuando en la desconexión estaba pensando en Mm, personas que dices, pero ¿cómo no te diste cuenta que tenías esta enfermedad antes? claro. O sea que tenías que tener dolor. ¿Cómo no Claro. te diste cuenta, no? Pero es que hay tal desconexión Sí, a sí, sí. nivel societal, o sea que aquí ya no estamos hablando solamente de trauma, sino a nivel societal nos han invitado a desconectar del cuerpo y trabajar hasta que estás agotado, no dormir porque entonces eres un inútil, comer a esta hora aunque no te apetezca, comer menos para que así tengas el cuerpo que la sociedad va a decir que está bien. O sea que nos está pidiendo todo el rato, desconecta de tu cuerpo y en vez haz y sé lo que te decimos que tienes que ser. Me recuerda no sé muy bien si era así la frase, pero algo así como de que Krishnamurti decía que encajar en una sociedad quizá que está enferma es un síntoma de también estar enfermo, ¿no? Era algo así, como esa idea de que nos obligamos a encajar o a pertenecer o a formar Sí, parte de un sistema a nivel social global en el que realmente está bastante podrido o bastante enfermo. Y entonces quizá ese es el problema. sí, totalmente. Sí, además es que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, Mm, porque como lo hacemos todos es lo normal. claro. Sí, O sí, sea sí. que es como, no te lo paras a cuestionar porque no hay, porque es lo normal. Mm. Sí, 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 hemos normalizado pues lo que tú decías, ¿no? El trabajar de forma extenuada, el hecho de estar continuamente juzgándonos, comparándonos, exigiéndonos, autocastigándonos, etc, etc, Total. etc.
Con lo totalmente. cual, tenemos yoga sensible el trauma como posible alternativa, como posible solución, o al menos, como tú decías, como una terapia que puede ser complementaria, que puedes también Ujú. complementar con otro tipo de terapias. Yo también tengo la sensación de que realmente hace falta más terapias así, de cuerpo, es lo que antes hablábamos, porque yo creo que las técnicas a nivel más de cognitivo-conductual están como más disponibles, porque al final, pues uno puede hacer un registro en casa. No digo que la gente haga terapia solo, ¿eh? Pero hay algunas herramientas que están ahí, pero yo no sé hasta qué punto el hecho de hacer ese tipo de trabajo más de movimiento corporal es algo que a lo mejor puedes hacer solo o sola. No sé si realmente es importante que haya alguien que te acompañe más. A ver, si te acompaña es mejor. Si te acompaña en el proceso de sanación es mejor. Pero en todo caso, si te vuelves consciente de tu cuerpo, te das cuenta del poder Ujú, que tienes a través del movimiento de tu cuerpo, de cambiar la ujú, estructura cerebral. O claro, sea, que a través de la presencia, o sea, que hay muchas de las cosas que podemos hacer que funcionen de la correcto. presencia, la conciencia corporal, el movimiento, la postura corporal. O sea, que saber reconocer cuál es el estado de Ujú, mi sistema nervioso y ujú, entonces responder a lo que necesito en ese momento. ¿Estoy nerviosa? Pues vale, pues voy a sacudir un totalmente. poco, voy a moverme un poco más, o estoy que no me puedo levantar, pues, vale, Sí, sí, pues sí, voy sí. a acoger esta letargia y darme el cariño que necesito en vez de culparme por ella, ¿no? Correcto. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos y luego Ujú, hay otras, y luego ya para una parte de la terapia complementaria sí que sí, recomendaría claro. que lo Ahí sí hicieses con que alguien. hay Ujú. el apartado más quizá más profundo totalmente. Pues también Sí, en tu obra hablas también de la teoría polivagal, que también es una teoría que yo creo que cada vez se está difundiendo más. Estamos entendiendo sí. también más cómo funciona realmente este nervio vago, este nervio que también nos permite, ¿no? Relajarnos, calmarnos, serenarnos, que es una forma también, yo creo, de ir directamente a ese mecanismo de parasimpático, de relajación y de poder estar tranquilos y descansar. Sí, de conectar con otras personas. Exacto. Y me encanta, y la teoría polivagal es tan intuitiva, Sí, ¿verdad? Porque realmente está en nuestra intuición. sí, sí, O sea sí. que cuando a los bebés los mecemos. Sí. ¿Por qué? Porque al nervio vago le encanta ser mecido rítmicamente. Sí, O sí, hasta sí. cuando ya eres más mayor, a lo mejor te pones en la cama y te acurrucas y te pones a mecerte a ti mismo. Sí, 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 sí. Es, es súper Es intuitivo, autorregulación realmente total. es algo que hacemos, pero Mm. que nos hemos olvidado que hacemos o que podemos hacer Sí. y que todavía está en nuestras manos. A mí una práctica que me encanta es la de la doble respiración, que es algo que hace no mucho, que la descubrí un día también, porque me pasaba cuando meditaba, que de repente al inhalar hacía como ese segundo respiro. Y entonces Ujú. fue como muy curioso porque entonces empecé a buscar. Y había leído también sobre la teoría polivagal, pero lo típico que a veces lees muchas cosas y luego no lo conectas y un día que, ¡pling!, conectas ideas. Y justamente me di cuenta de que esa doble respiración justamente era la activación también de ese nervio, era la forma también de que el parasimpático empezara también a conectarse para relajarme, para poder estar tranquilo. Y entonces es algo Sí, que, ostras, ahora conscientemente, sin la meditación, conscientemente voy repitiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Es la conciencia del cuerpo. El cuerpo te está tratando de autorregularse y eres tú que dices, ujú. no, 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 mejor otra taza de café que necesito estar a tope. Sí, totalmente, totalmente. Es Sí. así. María, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido, siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la audiencia. A lo mejor hemos dado muchos tips, hemos dado también mucha información, pero como un último mensaje o titular que quieres que la gente se quede, a lo mejor hay gente que no está viendo que está con traumas y quiere también hacer un proceso de sanación. ¿Qué podríamos decirles? Y luego también dónde pueden comprar el libro y leerlo. Pues a ver, estaba pensando, a ver, porque claro, la verdad es que no me lo había preparado, A mí me ha gustado el pero eslogan, ¿eh? El eslogan ese que has dicho antes del movimiento. darle movimiento al estancado. O sea, ¿es Es- posible darle Esa es movimiento al buena, ¿eh? estancado? Esa es buena. Sí, sí. O sea, que a mí lo del trauma me importa tanto a nivel personal como social, ¿no? O sea, Ujú, que creo que sensible al trauma, aquí estoy hablando de yoga sensible al trauma, pero ser sensibles al trauma es algo que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. ujú, Y, y empezar a vernos a nosotros mismos y a las otras personas desde la perspectiva de trauma, desde saber que a lo mejor cuando estoy reaccionando o cuando otra persona está reaccionando de una forma que no entiendo, ujú. eh, que no juzgarlo inmediatamente, sino saber, espérate, a lo mejor hay algo ahí detrás que Correcto. se está moviendo, ¿no? Y la curiosidad con la que podemos mirar las Ujú. reacciones que nos cuesta entender y Qué saber bueno. que son unas puertas estupendas para conocernos mejor y para liberarnos de esas redes que nos tienen agarrados sin que lo sepamos.
Totalmente, es así. Es una forma también de soltar aquello que no vemos, pero que está ahí presente. Ujú, Y luego sí. la gente, ¿dónde puede llegar a comprar yoga sensible al trauma? ¿Dónde puede Pues acceder está a él? en España, está en muchas librerías, Sí, está en librerías por toda España, muy también en bien, Amazon. muy Para bien. Latinoamérica, por ahora solamente está disponible bueno, puedes pedirlo desde Latinoamérica, pero los gastos de envío no los recomiendo y entonces recomiendo mucho más Kindle. Kindle, muy bien. Pero sí, sí. Qué Y bueno, entonces, fantástico. sí. ¿Mm? Y para la gente que quiera saber más de ti y de la Fundación Rádica, ¿cómo puede llegar a vosotras? Pues mira, tenemos webs, tanto Radica como María. Es verdad que Muy todas las bien, redes de María, yo lo que quiero es que todo el mundo lo que conozca es Radica, que es donde vale, hago mi trabajo principal. muy bien, Eh, pero, o sea, que todo lo que hago yo es más como una vía de paso y como un muy bien. backstage de Radica. Qué bueno, Pero radica.org, Radica es con K, radik.org, qué bien, mariamacaya.com. muy Y bien, luego tenemos Instagram, Radica tiene un canal de YouTube, tiene un podcast muy bien. y tenemos LinkedIn, sí. Toma, estáis en todas partes, fantástico. Así que Estamos, no hay sí. excusas para poder empezar a practicar y a En- conocer más todo lo que es yoga sensible al trauma. María, ha sí, sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto haya podido también descubrir que hay otras formas también de poder sanar los traumas. Hay muchas vías, hay muchos caminos, pero aquí tenemos sí, también uno con yoga sensible al trauma. Tengo aquí por aquí un lápiz de todo lo que he ido escribiendo y anotando y me gusta también que las obras estén también trabajadas y sobre todo muy, muy importante que la gente no solo lo lea, que también lo lleve a la práctica o al menos como tú decías, ¿no? sí, Que experimente, que venga quizá, como tú decías antes, a probar una sesión de puertas abiertas o que a lo mejor haga un sí, curso, una formación o una sesión práctica porque hay que practicar, hay que llevarlo sí, a que la gente mueva realmente el cuerpo y pueda empezar a, también a sanarlo de esta manera. exacto. El libro es tanto teórico como práctico, o sea que, Exacto, como ves, durante todo el libro hay prácticas que puedes ir integrando para exacto. poder integrar cada uno de los conceptos que voy presentando. Es así. María, un auténtico placer. Abrazo muy fuerte. Que tengas un feliz día. Gracias, mil gracias Cuídate. por tenerme. Un abrazo a ti. Chao. Chao.